estadía del profesor Virgilio Rivera en la escuela La Cuesta fue muy breve y pasa a otro recinto. Es entonces cuando arriba a dicha escuela el profesor Práxedes Alcántara. Constantino Salvador Fulcar salió graduado del Colegio Américo Lugo en San Cristóbal a finales del año 1967. Fue nombrado en la Escuela Básica de Mano Guayabo y luego de un buen tiempo impartiendo docencia allí, el director del distrito lo removió de dicho lugar para ser nombrado director de la Escuela Primaria e Intermedia La Cuesta de Arroyo Hondo en octubre de 1969. El director de distrito me sorprendió y me dice, usted ha sido nombrado director de la escuela La Cuesta de Arroyo Hondo. Muy bien, pues me posesionó de inmediato y cuando llegué me encontré con que el que estaba como director era el profesor Ramón Ureña Vázquez. El traslado de Ramón Antonio Ureña Vázquez se debió a que éste vivía en Los Mameyes y le era muy difícil trasladarse a la escuela La Cuesta de Arroyo Hondo. Ahí estuve la grata sorpresa que cuando llegué me encontré con el profesor Práxedes Alcántara y Alcántara, que nos habíamos graduado juntos en la misma promoción en el Américo Lugo. La calidad del profesor Práxedes Alcántara en su asignatura de matemáticas. También con la profesora Rudilani Caraballo Jiménez, que también nos habíamos graduado en la misma promoción. Recuerdo la calidad de la profesora Rudilani Caraballo en su asignatura de la lengua española. También me encontré con el profesor Luciano Báez Esteve, a quien aprecié. Fue más que un hermano para mí. Hermano, amigo, etcétera, etcétera. Para el año de 1969-70, visitó la escuela La Cuesta de Arroyo Hondo la secretaria de Educación de entonces, doctora Altagracia Bautista de Suárez, doña Tatá. Recuerdo que estando en tercero de la primaria, pues fue a visitar la escuela de La Puya, Altagracia Bautista de Suárez, que en ese entonces era la secretaria de Estado de Educación, y me preguntó que qué yo iba a estudiar. Le dije que yo quería ser médico, pero no, yo mismo me lo creía. Con aquel entonces, pues, ¿cómo iba yo a pensar jamás que yo iba a estudiar medicina? No obstante, ya estaba en mi mente el que yo podía estudiar esa carrera. Unos 2 años después de llegar Constantino Salvador Fulcar, llega a la escuela el profesor Exiquio Pérez Quevedo, asignado al curso del tercer grado de primaria. Yo soy San Exiquio Pérez Quevedo, oriundo de las Matas de Farfán. Llegué en el 1971 a la escuela que en ese entonces se llamaba Escuela La Cuesta de Arroyo Hondo. Yo vine desde allá renunciando del magisterio allá y aquí conseguí nombramiento en ese entonces.
La escuela de entonces solo llegaba hasta el sexto curso de la primaria, pero a inicios de la década del 70, y como siempre con el apadrinamiento del Club de Leones de Arroyo Hondo y la colaboración de toda la comunidad, se daban inicios a los trabajos del segundo pabellón, que constaba de 3 aulas, 2 baños para profesores, una dirección, una pequeña biblioteca y una especie de galería de unos 4 metros cuadrados. Así se integraba la intermedia, que representaba el séptimo y octavo cursos respectivamente. También llegamos a formar una mini biblioteca con libros de texto y libros de cultura general y de formación general que aportó el Club de Leones de ahí de Arroyo Hondo, la Embajada de la República de Argentina, la Secretaría de Educación, entre otras instituciones. La Secretaría de Educación comenzó a enviarme maestros por concepto de creaciones. Llegó a continuación Fleuris Dionisio Méndez, Erasme, en sociales. La profesora Isabel Medina de Rosario, también más luego el profesor Juan Lalis Pérez, que era de matemáticas. Llegaron también nombradas las jóvenes Rosalinda Abreu y Juana María Pérez Quevedo. Después llegó un profesor de Mano Guayabo de nombre Antonio Pérez. Luego la profesora María Antonia, creo que de apellido Díaz. Esos eran los profesores, o fueron los profesores que me encontraron a mí ahí en la escuela La Cuesta de Arroyo Hondo. La escuela La Cuesta fue elevada al rango sede del núcleo escolar número 7, llamado La Cuesta de Arroyo Hondo, coordinando así 7 u 8 escuelas de la zona de aquel entonces, como la ODC, las de Perantuén, la Isabela, la Yuca, entre otras. Te puedo mencionar las hermanas Melo Hubiera, que trabajaban en la escuela ahí de la ODC, ahí en la Rotonda. La profesora Zulema Pantaleón, que trabajaba en la escuela Perantuén. La matrícula de ese núcleo llegó como a unos 1.800 estudiantes, más o menos, porque en la escuela de La Cuesta de Arroyo Hondo la matrícula era de algunos 600 y pico y un poquitín más. Recuerdo con un orgullo muy sano muchos y muy buenos y excelentes estudiantes que salieron de ahí, que hoy son buenos ejemplos para la sociedad, para la patria y, como no, para algunas partes de las sociedades del mundo. De esos alumnos, todos muy buenos,
Son Simeón Cruz, quien después fue maestro de la escuela. Segundo Rincón Ramírez, que es médico. Estuvo Nelson La Antigua, que es también médico. La esposa de Nelson, mira, salió un matrimonio. La esposa de Nelson, que es contadora. Estuvo Teófilo Arbelo, ya fallecido. Estuvo María del Rosario Suárez Almonte, también fallecida. Milagros Travieso, Fausto Tejera, Josefa Medina, y nunca me voy a olvidar de José Alcequis Alonso, quien en el examen de la secretaría para sexto grado obtuvo 100 puntitos así. Estaba Melania Valerio detrás de la escuela, los hermanos Molina, Antonio Molina, Alberto Molina, Darío Molina, Arelis, de Cristo Rey, Olga, Fran, Dolores Reyes Melo, Martín, Horacio y Narciso Reyes, Maguila, de Arroyo Hondo, Alexis, Julio Peláez, Víctor, Javier, Pedro Cabrera, los hermanos Suárez, Fernando Suárez, Carmen Suárez, Orlando, los hermanos Mena, Alejandro Mena, la hermana de Alejandro Mena, del 7, los hermanos Valera, Altagracia Valera y Valera, de la Isabela, Daniel, William Casó, Perantuen, estuve ahí, Cirilo, estuvo Modesto también. Hay algunos de ellos que se han destacado bastante. Por ejemplo, recuerdo a los hermanos Espino, de ahí de Cristo Rey. Y a todos esos muchachos de aquel entonces que eran muy responsables y muy respetuosos y salieron bien formados.